Despacito, maestras, para cerrar este mes de agosto que han estado trabajando todo el mes. Y nosotros vamos a hacer este cierre, un cierre denso va a ser, pero qué hermoso himno. Aleluya, si buscamos primero el reino de Dios y su justicia. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 22. Mateo va a ser el centro donde vamos a estar hablando acerca del tema de hoy. Mateo 22 se encuentra en medio de un punto clave en la vida de Jesús cuando Él caminó en esta tierra. Y les digo que va a ser un poco denso el cierre, como todo cierre, porque para mí la última predicación es el examen. Desde mi perspectiva yo lo tomo así, qué entendí, qué analicé, qué pude pescar, qué pude entender, qué puedo aplicar a partir de ahora. Y este cierre, como el de hace un mes, cerramos la serie de el dinero, servir a Dios o servir a las riquezas, y había que tomar una decisión. Hoy también hay que tomar una decisión. Así que Mateo capítulo 22, 1 al 2, dice así. Toma notas, por favor, es importante que tú puedas tomar notas, va a ser un poco más sencillo si tú has estado aquí las últimas 4 sesiones y estás tomando nota. Es mucho más sencillo ir siguiendo el hilo y las predicaciones, los mensajes, las mismas series están conectadas. Dice así Mateo capítulo 22, versículo 1 al 2. ¿Se está grabando? Sí, perfecto. Ok. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Fiesta de bodas, qué importante en una boda recibir la invitación y prepararnos para asistir a dicha boda, saber cómo uno debe vestirse, cómo uno debe comportarse y hasta qué tipo de música usan los novios para festejar ese encuentro, para festejar ese día. Es la elección de los novios, cada detalle en ese momento para que todo salga perfecto. Y esto es súper importante. Es también como la entrada a la escuela. Estamos a punto de entrar al ciclo escolar ya otra vez, y es importante prepararnos porque nuestros hijos ya están inscritos. Nos interesa ver cómo su desarrollo académico se lleva a cabo, ya tienen todos sus materiales, saben a lo que van cada día que salen ahora que empieza este ciclo escolar. Y como estamos a punto de arrancar en medio de toda una polémica de que si los libros, que si no, que si hay, o ideología, que comunismo, nosotros tenemos que estar tranquilos en que esto viene pasando desde hace décadas, siglos y milenios. El mundo va en sentido contrario a lo que queremos enseñar en este lugar y desde la palabra de Dios. Nosotros debemos estar tranquilos que cuando nuestros hijos van allá, van a dar testimonio de lo que ocurre en casa, hacer luz y sal en un lugar donde hay oscuridad y corrupción. Y si ya están arrancando este ciclo escolar, quiero que nos pongamos un poco didácticos. ¿A quién le gusta el español como materia? La gramática específicamente, bien, aquí hay dos que les gusta, es algo muy importante. A veces estamos más interesados en aprender un idioma extranjero que conocer lo que realmente tenemos en nuestro propio país, en nuestra cultura. Nuestro idioma es el segundo más hablado a nivel mundial, está siendo rebasado por el chino, pero es importante que sepamos cosas básicas de nuestro lenguaje. Y vamos a hablar del tiempo gerundio, el que conocen coloquialmente como ando, endo y endo. Esto lo aprendimos en primaria, es algo que conocemos, pero el gerundio, en su definición de diccionario, es la forma no personal o impersonal de un verbo, así como son los verbos en infinito: comer, ser, hablar, estar. Los verbos en gerundio indica una acción que está pasando, que se está realizando, que se está llevando a cabo. Y los acabo de usar. Están pasando, realizando, sucediendo. Y estos verbos son importantes porque el gerundio es una forma invariable de la terminación de un verbo. Siempre terminan en N, D, O. Todos los verbos. Y una característica importante en estos verbos en gerundio es que no se conjugan. Yo como, él come, tú comes, nosotros comemos.
Pero cuando lo hacemos en gerundio, yo estoy comiendo, tú estás comiendo, nosotros estamos comiendo. Los verbos en gerundio no se conjugan. Dice que puede parecer muy básico esto, pero es algo importante que vamos a ir desarrollando el día de hoy. El verbo en gerundio también es como un adverbio. Ay, ¿pero qué es adverbio? Un adverbio es una palabra que complementa al verbo, que lleva a la acción. Los adverbios expresan circunstancias de modo, de lugar, de tiempo, de duda, de estado. O sea, responden a la pregunta ¿cuándo? ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Cómo? Así funcionan también los tiempos en gerundio. Por ejemplo, la tienda del güero está pasando la calle. Pasando. Se hizo una herida corriendo en el monte. Mientras está sucediendo la acción, complementa al verbo. Se hizo la herida es el verbo, pero mientras corría. ¿Ok? Pero también, no solamente el gerundio no se puede conjugar, no se conjuga, es un adverbio, también es un consecutivo. Es decir, a raíz de una acción hay una consecuencia, se alcanza un efecto. Y, por ejemplo, ahorita con esto que anda de moda, ¿no? Vendieron los discos de Taylor Swift en todo el mundo, alcanzando llegar al éxito. Ya anda muy loca la cita con las Swifts, ¿verdad? Pero no todos son Swifts aquí, entonces no hay problema. Y el verbo en gerundio es elíptico, siempre es un ciclo. Es un ciclo que se repite y se usa como un resultado de una elipsis en un contenido de una oración. Es una acción global. Por ejemplo, jóvenes, ¿qué hicieron este verano en vacaciones? Uno podría decir, trabajando. Y nosotros, como nos dice trabajando, decimos, bravo, muy bien, ya salió del nido, mi chiquito, ya trabaja, ¿no? Pero otros decían, estuvo descansando. Y ya decimos ahí, ¿no? Estuvo descansando, qué raro, ¿verdad? Descansa cuando estudia, descansa cuando vacacione. Pero también podría nuestro joven responder, estuve estudiando. Qué ñoño, ¿no? No. Otro podría contestar, yo estuve viajando. Ay, qué fifi. No se crean. La respuesta, en una sola respuesta, ¿qué estuvo haciendo nuestro joven en el verano? Engloba una situación general. No necesita detallarnos todo lo que hizo, que se levantó de la cama a las 2 de la tarde, que se fue, no. Viajando, estudiando, trabajando, descansando, es un gerundio que engloba una actividad general, ¿ok? Y ahora, ¿de qué me va a servir todo esto? Esto es lo que hemos estado hablando durante 4 domingos. Hoy es el 5º domingo en el que vamos a estar hablando de una acción que está pasando. Y me encantó que Paul hiciera el ejercicio de cómo se llaman los títulos de cada mensaje, porque va a tener una clave muy importante ahí, y por eso es bueno que puedas anotar. Y saben, Dios nos llama a la acción. El gerundio es una acción. Es muy lindo orar, pero solamente es el primer paso para ir a la acción. Orar ya es una acción, es un verbo, y más nos valdría mantenernos orando. Pero no solo orando, sino actuando, ¿ok? Entonces, mi papá tenía una frase que nunca escuché yo, no recuerdo tenerla clara, que me la haya dicho directo a mí, pero mis familiares y amigos me la han contado, que él repetía mucho, el infierno está lleno de buenas intenciones. Y a veces con nuestras oraciones nos quedamos en eso, en intenciones, en deseos. Pero lo que cambia nuestra vida, lo que cambia la vida de una persona son nuestras acciones. Y hay una porción en la Escritura que me impactó hace un par de años. Vamos a Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, el contexto inmediato es que el pueblo de Israel ha salido de Egipto. Egipto ha sido destruido por una serie de plagas impresionantes de película. Y esta destrucción ha sido por su dureza. Los dioses egipcios han quedado en vergüenza frente al poder y la majestad del Dios de gloria, el Dios que llama a la acción, el Dios de Israel. Y ahí en Éxodo capítulo 14, versículo 11, dice que el pueblo ahí está libre, pero los egipcios ya van tras ellos, van enfurecidos, dicen, se ensañaron contra el pueblo de Israel y los quieren exterminar. Van tras el pueblo de Israel. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? Dios nos va a salvar. No, entra en pánico y se pusieron a orar. Vean el versículo 10, un poco antes, al final dice así, temieron en gran manera y clamaron a Jehová.
Versículo 11, leamos. Y dijeron a Moisés, ¿no había en Egipto, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Qué positivismo, ¿verdad? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos esclavizarnos a los egipcios, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Aquí un espartano se hubiera desmayado, infartado. Preferiría él morir peleando que vivir esclavizado. Pero esta gente había caído en pánico, se había temido sobremanera y están aterrorizados. Y en lugar de estar agradecidos porque les han dado libertad, culpan a Moisés de esta libertad y prefieren la esclavitud o prefieren la muerte. ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué contesta Moisés en el versículo 13? Dice así, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué promesa de Moisés. Amén. Y vean, pero viene una respuesta de parte de Dios. Ya habló el pueblo en pánico, ya habló Moisés recordando las promesas, pero ahora entra Dios y dice algo importante, y eso es lo que me ha impactado mucho en este versículo 15. Dice así, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué se ponen a orar? Di a los hijos de Israel que marchen. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, hagámoslo, que marchen. Y le da a Moisés instrucciones, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Acción, acción, acción y acción. Alza, extiende, divide, entra. Marchando. ¿Un llamado a la acción? Vamos a orar para comenzar con el mensaje de hoy. Un mensaje que el Señor quiere que hoy cierres en esta serie para poner la mira en las cosas de arriba. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos por tu palabra. Gracias porque eres un Dios de acción, que actúas en tiempo gerundio y quieres que andemos, quieres que sigamos, quieres que nos mantengamos en movimiento. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara, y gracias, Señor, porque podemos buscar primeramente tu reino y tu justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Gracias, Señor, porque podemos exaltarte. Todo lo que respira exalta a Jehová, y podemos alabarte y adorarte hoy en esta reunión. Y queremos, Señor, que pongas nuestros ojos en ti, poniendo la mira en las cosas de arriba. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bienvenidos, Úrsula, Gibran y su bebé, Sara, bienvenidos, qué gusto tenerle de nuevo. De esto habla la palabra de Dios, marchando, un llamado a la acción, pero ¿qué tipo de acciones? Hemos estado hablando 4 domingos y nada más noten el título de la serie, poniendo la mira en las cosas de arriba. Recuerden, el verbo en tiempo gerundio no es conjugable. Yo estoy poniendo la mira en las cosas de arriba. Tú estás poniendo la mira en las cosas de arriba. Nosotros estamos poniendo la mira en las cosas de arriba. ¿Y sabes qué? Jesús estaba poniendo la mira en las cosas de arriba. Vamos a Mateo, no pierdas ahí Mateo 22, es la clave, pero vamos a regresar un poquito a Mateo 19. Y vamos a ver este contexto. Jesús ya tiene sus ojos en Jerusalén. Jesús no viene a hacerse el rey que multiplica los panes. Jesús no viene a hacerse un curandero que levanta cojos, que da la vista a los ciegos. Jesús tiene puesto su mirada en las cosas de arriba, y es en Jerusalén. Vean lo que dice Mateo capítulo 19, y pongamos atención en un primer punto, versículo 23 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, dijeron y se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo?
Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Jesús se ponía en una posición distinta a la humanidad en general, que tenía puestas sus ojos en las cosas de la tierra. Jesús pone sus ojos en las cosas de arriba y hay una dificultad. Dice: ¿quién puede ser salvo? Y vamos a avanzar un poquito. Jesús está poniendo sus ojos en Jerusalén, y si avanzas en Mateo, en el capítulo 21, Jesús va a entrar a Jerusalén en lo que conocemos como la entrada triunfal. Mateo 21, 8 al 11, dice así: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y ahí comienzan una serie de parábolas que vamos a estar repasando a lo largo de esta serie mientras vemos el tiempo gerundio y mientras recordamos poner la mira en las cosas de Dios. Vamos a analizar estas parábolas que hablan de una forma sencilla, de una forma franca y directa de parte de Jesús. El primer mensaje, como bien dijeron, se llamó desechando las cosas de abajo. Actúa como un adverbio respecto a nuestro paso por este mundo. En este tiempo gerundio del desechando, somos aliens, decía el pastor, ¿recuerdan? Somos extraterrestres, no pertenecemos a esta sociedad. Esto es una embajada que abrimos los domingos para recibir a humanos que quieran cambiar de nacionalidad, que quieran una ciudadanía celestial. Y llevamos a cabo 10 convicciones que hemos estado aprendiendo y nos llevamos impresas a nuestros hogares en una hojita opalina. Si no tienes tú, dinos para acercarte una. Pero ahí estaban 10 convicciones que nos hacen poner la mira en las cosas de arriba. Y así, como Jesús era un alien, Él no era de este mundo. Él lo dijo: yo no soy de este mundo. Nosotros debemos ser como Jesús, desechando. Esto expresa nuestra circunstancia respecto al sistema, al mundo que nos rodea y que nos quiere mantener enamorados, entre paréntesis, esclavizados. El sistema del mundo nos distrae, nos adormece, nos atonta, nos tiene enfocados en un dispositivo en lugar de una persona. Nos mantiene enamorados a las cosas materiales, terrenales y temporales. Desechando responde a preguntas como ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo? Y de qué manera día a día desechamos al mundo y sus deseos. Todos los días de nuestra vida secreta como aliens, en medio de los humanos que están ahí sin cambiar de nacionalidad, de ciudadanía, que todavía no han desechado lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tenemos que desechar, porque ¿saben? Jesús desechó el sistema que le rodeaba. Jesús rompió patrones ritualistas y tradiciones religiosas del sistema de su época. Y es que el pueblo de Dios había abandonado las promesas de Abraham de ser bendición a toda la tierra y a todas las naciones en Génesis capítulo 12, y se habían conformado con sus rituales, con sus ritos, con sus costumbres de llegar un día a la semana, un par de horas, y después olvidarse toda la semana y vivir como querían. Donde estaba el templo. Creían que el templo era un amuleto limpiaconciencias, creían que era un lugar para calmar la conciencia y seguir adelante. Y esto es lo que hoy vivimos en la mayoría de los creyentes. Hoy en día la relación con Dios es tibia, es apática, es pasiva y hasta indiferente. Los cristianos asisten a cultos solamente para pasar un ticket, cubrir la ida al cine y tal vez a un estudio o un grupo de oración entre semana, pero nunca se meten de lleno a la misión de buscar y salvar pecadores que Jesús nos encomendó, de ir por los perdidos. Jesús confirma esto en Mateo capítulo 23, avanza un poco más en Mateo 23, en una parábola más en los versículos
Perdón, eso no es una parábola, esta es una exhortación muy dura a este pueblo, a este liderazgo del pueblo. En Mateo capítulo 23, versículos 13 al 15, les dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de Dios, de los cielos, delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, pero por esto recibiréis mayor condenación. Versículo 15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Duras palabras de Jesús desechando un sistema religioso fallido. Y son las mismas palabras que hoy nos dice a nosotros si estamos fallando. Si, como dijo el pastor en una ocasión, nos andamos equivocando de parroquia. Aquí no es una religión, aquí es una transformación, una relación constante con Dios para, desechando, vivamos alcanzando a otros para Cristo. Y el final de este triste capítulo es un Jesús llorando, con lágrimas en la boca, con su voz quebrándose. Al final del capítulo 23, en el versículo 37 al 39, encontramos a Jesús lamentándose por su ciudad, por sus compatriotas, por su sistema. Vean cómo dice la Biblia, pon atención, versículo 37 del capítulo 23. Siervo fiel, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa, siervo fiel, os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Si Jesús entra en el capítulo 21 a Jerusalén con una multitud gritándole Hosana, aquí Jesús les dice: basta, ya no me verán públicamente, y se concentra con sus discípulos en los últimos 4 días antes de la cruz. Y ya Jesús no hace más público porque ya no quiere sufrir por una ciudad rebelde, por una comunidad que apedrea a los mensajeros, que les critica, que los cuestiona, que no les obedece. Si tú ya has desechado todo esto de lo que ahora nos avergonzamos, si tú ya desechaste lo del pasado en tu vida, ¿qué significa desechar al mundo? Significa vivir para Dios. ¿Y qué significa vivir para Dios? Está en la cita que estamos memorizando en este mes de agosto, Colosenses capítulo 3, versículos 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Desechando las cosas de abajo. Ahora, segunda conferencia de hace 21 días, haciendo la voluntad de Dios. Haciendo, que tampoco se conjuga. Yo estoy haciendo la voluntad de Dios, tú estás haciendo la voluntad de Dios, nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Y ese es el título de la segunda conferencia. 1, desechando las cosas de abajo. 2, haciendo la voluntad de Dios. Y esto es un adverbio que complementa nuestra vida. Si yo ya estoy desechando al mundo, tengo que estar haciendo la voluntad de Dios. No puedo solo limpiar mi casa y quedarme vacío. Tengo que meter la voluntad de Dios a mi vida, porque si no, el estado del ser humano empeora cuando limpia, se vuelve a ensuciar. Necesita ser lleno de Dios y su palabra. Desechamos el mal y hacemos el bien. Desechamos la muerte y hacemos la vida. Desechamos el engaño de Satanás y hacemos la voluntad de Dios. Pero también el verbo haciendo en gerundio es consecutivo. Es la raíz de la acción que alcanza una consecuencia. Porque haciendo la voluntad de Dios, permanezco para siempre. Amén. Haciendo la voluntad de Dios, soy prosperado en todo lo que emprendo.
Haciendo la voluntad de Dios, todo me sale bien. Haciendo la voluntad de Dios, Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Haciendo la voluntad de Dios es una acción en consecutivo que alcanza una consecuencia visible, palpable, notoria en mi vida y en la tuya. Hacer la voluntad de Dios nos cambia. Y quiero que abordemos un poco más este tema. El pastor lo amplió en una hora, pero estoy dando un resumen y tocando a Mateo, viendo una parábola de Jesús única en su tipo. Esta parábola se encuentra en Mateo capítulo 21, tantito atrás de los capítulos que estamos leyendo. Mateo 21, 28 al 32 nos habla de dos hijos. La parábola de los hijos también se llama la parábola de la nación rebelde. Y dice así, Mateo 21, 28 al 32. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él y dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose el otro le dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Jesús pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Jesús nos diría en este momento a nosotros, les digo de cierto que los que están allá afuera y no vienen todos los domingos y no gastan en su Biblia, van delante de ustedes. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Y ponle el nombre que quieras a Juan como un pastor anterior que tuviste. Pero los publicanos y los rameros le creyeron. Pero vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿El que dijo sí y no fue? ¿O el que dijo no, no quiero, pero se arrepiente y lo hace? Ese es el que hizo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de nuestro Padre. Y pregúntate, ¿estoy desechando las cosas de arriba? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? Esto que vimos el 30 de julio y el 6 de agosto es lo que nos va preparando para estar listos para desechar lo de abajo, para desechar lo material. Y apenas el 13 de agosto reciente llegó un nuevo título, el tercero de la serie, Apreciando las cosas de arriba. Yo no puedo apreciar lo maravilloso que es la visión celestial si no acabo desechando las cosas de abajo y si no acabo haciendo la voluntad de Dios. Esto es consecutivo, son materias secuenciadas. No te puedes inscribir al tercer semestre si no pasa la del primero y segundo semestre. Apreciando las cosas de arriba. Y leíamos en Filipenses 3:20, no lo busques. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Apreciamos la vida así? Desde la perspectiva celestial, ¿tenemos clara nuestra ciudadanía? ¿A quién le debemos lealtad? ¿Portamos nuestro pasaporte de identidad claro de soy cristiano? ¿Portamos ese pasaporte espiritual y conformamos nuestra vida bajo la constitución celestial y bajo los principios del reino de los cielos? Nos falta vivir apreciando a Cristo, apreciando su nacimiento maravilloso cada Navidad, apreciando su vida ejemplar desde la niñez como un ser humano hecho y derecho, con idiomas, con talento, con oficio, con propósito, con trabajo, apreciando su ministerio de amor y verdad con el Evangelio, apreciando su muerte en la cruz por nuestra redención, salvación y liberación, apreciando su palabra que cumplirá cada jota y cada tilde. Y hay una parábola hermosa en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, 1 al 16, nos habla del aprecio del Señor por nosotros. Muchos de nosotros, yo soy un privilegiado. El Señor me llamó desde los 5 años de edad y hasta estuve de rebelde hasta los 6, pero de los 6 para acá lo he intentado. Pero hay muchos que llegaron, se sienten que llegaron tarde, que perdieron su niñez sin Cristo, su adolescencia sin Cristo, su juventud sin Cristo y muchas otras situaciones sin Cristo. Pero Dios te aprecia de una forma especial. Mira lo que dice Mateo capítulo 20, 1 al 16.
Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros de 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, 11 horas de trabajo, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, 12 horas después de trabajo, el señor de la viña, padre de familia, dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. O sea, tráeme a los que llegaron la jornada empezó a las 8 de la mañana, tráeme a los que empezaron a las 7 de la noche. Y vienen los de las 7 de la noche, dice ahí: y al venir los que se habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir los de las 6 de la tarde, también 1 denario. Los de las 4 de la tarde, los de las 2 de la tarde, los de las 10 de la mañana y los de las 8 de la mañana. Aquí llegan. Al venir también los primeros, pensaron que habrían de recibir 2 denarios, 4 denarios. Pero no. Dice ahí, pensaron que habían, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros trabajaron 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, yo no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero si yo quiero dar este postrero como a ti, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán los postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Entiendan el contexto. Mal utilizamos esto de muchos llamados, pocos escogidos. Tiene que ver con el aprecio que hace Cristo en tu vida. No sé en qué momento te llamó, pero cuando te llamó te va a dar lo justo. Y tú, envidioso hermano mayor, que ves que el hermano menor se fue, desperdició y viene a la fiesta, ¿pero por qué? Y nos pasa mucho, hermanos, que andamos de envidiosos viendo por qué tratamos diferente a los recién llegados, cuando yo ya llevo aquí un titipuchal de tiempo, ¿verdad? Cuidado, Dios nos aprecia de cada forma, de a uno de cada forma especial y única. Y si ves Mateo 1 al 16, Jesús está hablando de un reconocimiento y rango que tendremos en el reino de los cielos. Fíjate eso, el pastor lo habló la semana pasada claramente. No vas a perder tu salvación, pero vas a perder tu herencia. Dios habla de rangos, de reconocimientos y de antigüedades en el reino de los cielos. Va a haber categorías de mansiones, va a haber las lomas Pedregal y va a haber el barrio hermoso con otras cosas. ¿Pero qué quieres? ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás haciendo? Y vamos a entrar, y entramos a ver las dispensaciones con el pastor y vimos que en la dispensación de la ley, que no se ha anulado, la ley sigue vigente. Jesucristo no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Y al mismo tiempo vivimos en la dispensación de la gracia, nos lo explicaba el pastor, y nuestra esperanza solamente está en Cristo y en lo que Él va a hacer. ¿Y qué viene en el calendario profético? El rapto, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, el milenio y la eternidad. Pero seguimos apreciando, no menospreciando las cosas de abajo. Queremos escuela, queremos idioma, queremos título, queremos trabajo, queremos dinero, queremos carro, auto, casa. ¿Qué pasa? Desechando las cosas de abajo, haciendo la voluntad de Dios, apreciando las cosas de arriba, y por último, hace 8 días vimos trabajando por la herencia. ¿Eso que suena contradictorio? No, hombre, una herencia no se trabaja, se recibe. No, en el reino de los cielos las herencias se trabajan, trabajando. Trabajamos por ese reconocimiento en el reino de los cielos, trabajamos por ese rango que se te otorgará con coronas. ¿Cuántos tipos de coronas hay? ¿Cuántas te estás ganando? ¿Cuáles son las acciones para ganarse esas coronas? ¿Estás haciendo oro, plata y piedras preciosas? ¿O tus obras solo son de heno, madera y hojarasca? Vimos todo esto hace 8 días, pero el verbo trabajando en gerundio
es elíptico. Una de las características del gerundio es que trabajando es resultado de una elipsis, una acción global. Como el ejemplo que puse del joven de ¿cómo pasaste las vacaciones? Siervo fiel, ¿cómo pasaste tu vida en esta tierra? ¿Trabajando? ¿Descansando? ¿Viajando? ¿Estudiando? Cuando un joven se pasa su verano trabajando, tenemos una inclinación positiva hacia él. Pensamos que es lo mejor que pudiera hacer con su verano si ya está crecidito y tiene 40 años, ¿no? O menos. Pensamos que es lo mejor que uno de esos jovencitos que viven con sus papás, si sale a trabajar en el verano, es algo bueno. Y si es uno de 15, también vemos que es algo positivo para su vida. Así es el Señor con sus siervos fieles. Fieles como yo y como tú y como yo. El verbo trabajando en gerundio engloba todo lo que nuestras vidas deberían de reflejar. Y la Biblia lo resume así en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. No lo busques al final. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Qué difícil, ¿no? Suena siempre. Pero no está dándonos una sugerencia o una opinión. Es una orden, un mandato. Creciendo en la obra del Señor siempre. Esto es elíptico. Siempre estoy trabajando en la obra del Señor, aunque esté metido en una oficina 8 horas. Siempre estoy trabajando para el Señor, aunque esté metido en las redes sociales. Siempre estoy trabajando para el Señor, aunque esté cuidando a un bebé o cuidando a una persona mayor. Siempre trabajando en la obra del Señor. Y el versículo termina así: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Jesús ya se los había dicho en la parábola que vamos a ver en Mateo capítulo 19. Vamos a Mateo 19, versículos 27 al 30. Y no es una parábola, pero sí son recompensas en el reino. Vean lo que dice Mateo 19, 27 al 30. Justo después de la historia de este rico que se entristeció, que había cumplido todo con Dios y que le dice Jesús, ¿te falta una cosa? Véndelo todo y dalo a los pobres. Se entristece y Jesús entra aquí en este contexto en Mateo 19, 27 y sus discípulos le dicen, oye, ¿quién puede ser salvo con condiciones tan estrictas? Y dice, los que desechan las cosas de abajo, los que hacen la voluntad de Dios, los que aprecian las cosas de arriba y trabajan por la herencia, ellos son. ¿Quiénes son? Vean lo que reciben los que hacen esto. Versículo 27 del capítulo 19 de Mateo. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¡Ay! ¿Qué le pasa a Pedro? Están estudiando nuestros niños todo este mes la vida de Pedro. Y sabemos que Pedro era medio hablador, medio impetuoso, medio con su don de profeta, pero abusando de él muchas veces. Pero aquí Pedro hace una pregunta buena. Este es un punto bueno para Pedro. ¿Qué le responde Jesús? Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Recompensa exclusiva para los 12 apóstoles. Tú y yo no vamos a estar en un trono como esos, juzgando a 12 tribus de Israel, no, pero hay otros tronos. Versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Queremos 100 veces más? Trabaja 100 veces más. ¿Queremos esa herencia que Dios promete como la vida eterna? Trabaja por esta gran herencia que no tiene comparación con cualquier empresa que quieras hacer. La de Facebook, la de Natura, cualquiera que tengas éxito, ninguna de esas empresas te va a dar lo que Cristo te está ofreciendo, porque con Cristo es por 100. Crecer en la obra del Señor y que nunca es un trabajo en vano. Pero al mismo tiempo Dios no es así de exclusivo, eres mío, todo para mí y no te presto No, Dios no es así. Mientras uno va creciendo en la obra de Dios, uno puede concluir una carrera o no. Mientras uno va trabajando en la obra del Señor, uno puede casarse o no. Uno puede tener hijos o no. Uno puede tener una superempresa de 20, 30, 40 años o no.
El verbo trabajando en gerundio es la herencia del Señor y engloba una acción elíptica, constante y con consecuencias trascendentales y eternas. Desechando, haciendo, apreciando y trabajando. Hoy hay un verbo más en gerundio. Desechando, haciendo, apreciando, trabajando, caminando. Caminando rumbo a la eternidad. ¿Quién quiere caminar rumbo a la eternidad? Tú empezaste tu camino en la eternidad el día que aceptaste a Cristo en tu corazón. La eternidad empezó ahí para ti. Tu vida se abrió a una dimensión no desconocida, bien conocida, bien amplia y perfecta, pura, próspera, santa, increíble. Y estamos caminando rumbo a la eternidad. Ya empezó el camino a la eternidad. Vamos en ese rumbo. Y vemos a muchos hombres en la Biblia que caminaron con Dios. Vamos a hacer un ejercicio rapidísimo. Génesis capítulo 5, 22 al 24. Nos vamos a ir en orden avanzando por Génesis. Génesis capítulo 5, 22 y 24. Un rápido repaso de 6 hombres o 5 hombres que caminaron con Dios. Génesis 5 dice así, 22 y 24. Y caminó Enoc con Dios. Séptima generación de humanos en la tierra. Después de Adán pasaron 6 y ya aparece Enoc. ¿Y qué se dice de Enoc? Que caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén y 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Cuando duraba 900, él solo llevaba una tercera parte de su vida. Pero vean el versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esa es una vida que camina rumbo a la eternidad. Capítulo 6, versículo 9, otro hombre que caminó con Dios. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Qué importante estar caminando con Dios. Número 17, capítulo 17, versículo 1 de Génesis. Comenzamos con el padre de la fe, nuestro padre Abraham. Capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años. Para Dios no hay límites de edades. Y de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda, camina delante de mí y sé perfecto. No es opcional, es lo que Dios quiere que trabajes, es lo que Dios quiere que hagas, que seas perfecto, pero que andes, camines con Él. Capítulo 48, 15 de Génesis. Los siguientes 2 hombres que caminaron con Dios. 48, versículo 15 de Génesis. Se está despidiendo Jacob, el papá de José, ya en Egipto, y dice así Génesis 48, 15. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron caminando mis padres Abraham e Isaac, mi abuelito y mi papá. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Y esto nos trae a la historia inicial que compartía en Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 13. Y ese versículo que impactó mi vida, en el que debemos de dejar de clamar al Señor, puro clamar, puro pedir, puro orar. Pero ¿cuándo vamos a actuar? ¿Cuándo vamos a marchar? ¿Cuándo vamos a caminar con Dios? Éxodo capítulo 13, hay un cambio hermoso. Ya no se trata solo de personas caminando con Dios. Ahora encontramos a un pueblo que camina con Dios. 13, versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos. Jehová caminaba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen caminando de día y de noche. Ahora el camino rumbo a la eternidad es con su pueblo, con la iglesia. ¿Y cómo el Señor reacciona ante la marcha del pueblo? Recuerden, entra en pánico el pueblo, Moisés los consuela y les recuerda las promesas del Señor. Dios les dice, hey, dejen de orar, marchen.
Y vean lo que ocurre en Éxodo capítulo 14, versículo 17, donde nos quedamos hace rato, que veíamos esta historia de marchar y no clamar. Sí, claro que hay que clamar, pero ese clamar ya es un primer paso de acción, ya es una marcha que emprendió el rumbo hacia la eternidad. Dice 17 y 18 del capítulo 14. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. ¡Qué tremendo! Faraón, cuando se presenta a Moisés hace muchos capítulos atrás, le dice, Jehová dice que dejes ir a tu pueblo. Y Faraón se atreve a decir, ¿y quién es Jehová? ¿Cuál Jehová? ¿Cuál? Versículo 18. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, grabado en plaga, grabado en sufrimiento. Pero Dios se presenta hablando primero, pero después se presenta de una forma más intensa. Y dice el versículo 19, y aquí dice, y aquí viene lo mejor, en el versículo 19 dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, el ángel de Jehová caminando con su pueblo, dice ahí, se apartaba e iba en pos de ello. Jehová empieza a caminar alrededor de su pueblo, con su pueblo, para su pueblo, caminando con Dios. ¡Qué maravilla! Que estos hombres, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, vivían así, desechando las cosas de abajo, haciendo la voluntad de Dios, apreciando las cosas de arriba, trabajando por la herencia, pero caminando rumbo a la eternidad. Y es justa la grandiosa y maravillosa introducción a los hermosos y profundos salmos. Vayan a Salmos capítulo 1. Así empieza Salmos, en una narrativa increíble. Los 150 salmos que hemos estado leyendo están conectados de una forma increíble y maravillosa. Pero Salmos capítulo 1 y 2, que son anónimos, son solo una introducción de los siguientes 148 capítulos. Y dice así, Salmos 1. Nos habla de una promesa que para quienes hemos decidido estar caminando en los caminos del Señor, evitemos parar, evitemos sentarnos y evitemos caminar por otros caminos. Dice así, Salmos 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No, no, no. Dios marca 3 no. Y uno dice, oye, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué no? Porque hay un sí en el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El pastor ha estado insistiendo 3 domingos que recuerdo para acá, meditar en la Escritura, rumiar la palabra de Dios, reflexionar profunda y detenidamente en ella. Y eso nos hace estar caminando con Dios, caminando rumbo a la eternidad. Él nos dijo claramente en las dispensaciones que cada dispensación hay una revelación de parte de Dios, una desobediencia del hombre, un fracaso absoluto y viene un juicio. El juicio de hace 8 días fue el tribunal de Cristo, porque Dios nos llamó a administrar el Evangelio. Y el Evangelio es que Cristo resucitó, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15, 3 al 4, que Cristo murió y fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio que administramos, pero ¿saben qué? Hemos fallado. Nuestro eslogan en Siervo Fiel es reconcíliate con Dios, pero parece que vivimos irreconciliados, como si no tuviéramos tan grande salvación. Vean lo que dice Mateo capítulo 21, en una historia, en una parábola sobre el Evangelio, versículos 33 al 46. Mateo 21, 36 al 46 dice así, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. 21, 33 y ahora el 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente este padre de familia, este dueño de la viña que había plantado, cercado y cuidado,
decide mandarles a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a estos labradores? Y respondieron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús ahí les dice: ustedes son esos malvados labradores. Y se gana un odio de muerte, un odio absoluto, y empiezan a cumplir la misma parábola sabiendo que Jesús era el Hijo del Padre que mandaba por frutos y no encontraba más que golpe, asesinato y apedreamiento. Y así se habló claramente y extensamente sobre el rapto y el tribunal de Cristo hace 8 días, con estas obras que dijimos, 6 obras de oro, plata, piedra preciosa que permanecen, que duran, o heno, hojarasca y madera que se quemarán y sufrirás pérdida, según 2 de Corintios 5:10 y según 2 de Corintios 3:8 al 15. Es claro en la Biblia. Yo me sorprendí hace 8 días de que el pastor hablara de esa forma que tal vez nunca escuchamos, que pensamos que la salvación es un boleto para ir al cielo y vivir la vida loca, que pensamos que la salvación se pierde, se gana, cuando la salvación solo es una promesa que Dios está por cumplir a los que le aman, porque Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, porque queremos puro amor, pero no queremos obediencia, queremos pura misericordia, pero no queremos verdad, queremos puro compasión, pero no queremos justicia. Y Dios no quiere eso, Dios quiere santidad. Así que nos faltan 3 temas para hoy. Ya se me acabó el tiempo y no sé qué voy a hacer. No, vamos a caminar rumbo a la eternidad, caminando hacia las bodas del Cordero, el milenio y la eternidad. Tenemos que entender que nuestra visión está en lo que viene: las bodas del Cordero, el reino milenial y la eternidad. Si tú no estás consciente de qué significa eso, es como si dijeran: vamos a ir a Marte. Ya los viajes para Marte pronto se abren. Ya hay gente viajando en transbordadores espaciales fuera de la Tierra con Virgin. No me acuerdo el director de Virgin, pero hace muchas cosas y está haciendo ya viajes turísticos. Ya hay 800 personas esperando pagar $150,000, que son 3 millones de pesos, para apartar su boleto y dar otros 6 millones de pesos para subirse a un viaje que dura 6 horas y bajarse. 800 personas pagaron 9 millones para subirse a este viaje. Ya están yéndose al espacio y quieren ir a Marte. Pero si no hay entrenamiento, si no sabes cómo es Marte, si no sabes sobrevivir, ¿por qué te vamos a llevar a Marte? ¿Por qué Dios te va a dejar entrar en las bodas del Cordero? ¿Por qué Dios te va a dejar estar en el milenio reinando con Él si no estás trabajando por la herencia, si no estás apreciando las cosas de arriba, si no estás haciendo la voluntad de Dios, si no estás desechando las cosas de abajo? ¿Por qué Dios te tendría que dejar pasar a la eternidad si ahí te vas a sentir tan incómodo como tal vez te estás sintiendo en este momento? O como tal vez llevas años de religiosidad en iglesia tras iglesia, pero nunca cambiar, nunca avanzar, nunca estar caminando rumbo a la eternidad. ¿Cómo Dios te va a dejar pasar? Ay, ¿cómo? Hay que saber sobre estos eventos futuros, porque hay 3 cosas que nos hacen sentir estos eventos futuros. Número 1, estar listos para el arrebatamiento y el tribunal de Cristo. Si Dios va a entregar coronas, ¿qué tengo que hacer? ¿Me voy a quedar en el rapto? Número 2, estar listos para ver al Señor cara a cara, como el Señor de la viña, como el Señor que contrató, y rendirle cuentas de lo que hemos hecho con lo que Él nos ha dado de gracia sobre gracia. Y número 3, si yo no estoy listo, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo estar mejor preparado si se nos viene todo ese calendario profético? La respuesta es: caminando rumbo a la eternidad. Mateo 22. El punto clave de hoy. Mateo 22 dice así: el reino de Dios, de los cielos, versículo 2, es semejante a un rey, Dios, que organiza una fiesta de bodas. ¿Las bodas del Cordero? ¿A quién? ¿A Jacinto? No. ¿Mi fiesta para mí? No, tú no eres el protagonista. Dios ha organizado esta fiesta para su Hijo. Son las bodas de Jesús. Él es el que le gusta esta música, Él es el que le gusta esta vestimenta, Él es el que le gusta esta forma de hacer iglesia. No son nuestras ocurrencias de humanos, no es lo que nosotros decidimos. Ay, Jesús, deberías de casarte mejor de amarillo. ¿Por qué ese rojo sangriento? ¡Qué horrible! ¿Por qué tanta cruz?
No es tu opinión, es la fiesta de Él, no la tuya. Y Dios la está organizando para su Hijo. Esto corresponde rápidamente a Apocalipsis capítulo 19:7. En Apocalipsis 19 ya se acabó la tribulación, ya se está destruyendo el mundo. El mundo no va a ser hecho pedazos, el mundo va a ser renovado por fuego. Como fue limpiado de la corrupción tremenda y violencia de Noé, ahora no va a ser por agua porque Dios prometió con un arco iris nunca destruir con agua, pero ahora viene el fuego. Capítulo 19, versículo 7. Vean lo que dice: ya se acaban los tiempos humanos normales, entramos a una dimensión nueva. Y vean lo que empieza a pasar. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, ustedes, siervo fiel, se han preparado. ¿Sí? ¿Estamos preparados para gozarnos, alegrarnos y darle gloria? ¿O seguimos ni sin saber dónde está Marte? ¿Cuántos kilómetros faltan de aquí a allá? ¿Cuántos meses es de viaje? ¿Cómo debo de sobrevivir? ¿Qué temperatura hay? ¿Qué debo de llevar? Parece que vas a Marte porque no sabes nada de la eternidad. No sabes nada de estas bodas. Capítulo 22 de Mateo. Ahora, las bodas que está hablando Jesús es un concepto de boda entendido en las costumbres de hace 2000 años. Había 3 etapas en las bodas. La primera etapa se hacía un contrato. Nada de que, ay, me gusta y me llama por teléfono y me está guapísimo. No, el matrimonio antes era un contrato entre los padres de los hijos para firmar, dar una dote y casarlos por una conveniencia. Porque el matrimonio, queridos que escuchan, es un convenio. Es una conveniencia, no es florecitas, romanticismo. Eso es de Barbie y Ken y pueden ver la película. El matrimonio en Cristo es un contrato que me conviene. ¿No han escuchado a las abuelas? Hijito, esa niña no te conviene. A mí me conviene mi esposa y por eso me casé con ella. Me convenía. Ay, qué gacho, qué... No, oigan, es real. Y no se los puedo decir yo, pero si le preguntan a ella si yo le convengo, pregúntenselo. Eso es el matrimonio. Entonces se firmaba el pacto y los esposos, los novios se esperaban, se preparaban para la boda, la segunda fase. La esposa se quedaba preparándose, el esposo se preparaba, y eso lo vemos en el matrimonio de José y María. José y María estaban desposados, sus papás ya habían firmado el contrato, José se va a casar con María, María con José, qué bonito. José se fue a hacer casa, trabajo, María se fue a ser una mujer de casa, y ahí les encuentra el ángel Gabriel. Y los encuentra en esa primera etapa. Segunda etapa del matrimonio. Después de un año, pasaba un año sin verse, sin tocarse, sin salir al cine, nada. Un año separados para ahora sí agarrarse de la mano en el matrimonio. No, que pasa al revés. En el noviazgo no se aguantan y en el matrimonio tampoco se aguantan. Ok, segunda etapa del matrimonio. Ocurría que el novio agarraba a sus mejores amigos e iban en un desfile a medianoche por la novia. Y esto lo encontramos en una parábola hermosa que está en Mateo. Ahorita la vamos a ver, espérenme. Mateo 25. Las vírgenes, las 10 vírgenes. Tenemos que tocar este tema importantísimo. Permítanme un poco más de tiempo. Entonces, capítulo 25 de Mateo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellos eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus Biblias, no la abrían. La dejaban cerrada, la olvidaban y ahí es domingo, iban y venían, pero nada. Y más las prudentes tomaban su Biblia todos los días y la mantenían prendida, abierta, leída. Es que esto de las lámparas y el aceite no lo entienden, pero es así como dice la Biblia. Y tardándose el esposo, las imprudentes, las insensatas, cabecearon y se durmieron. No hay indirectas, tranquilos. Estas se cabecearon porque así dice la historia. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Las prudentes estaban listas, atentas, velando, orando, tiempo gerundio, caminando rumbo a la eternidad. Pero las insensatas dijeron las prudentes: oye, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Oye, ayúdame a orar porque yo tengo un problema. Tú lees la Biblia, ora por mí, a mí seguro Dios ni me escucha. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no me falte a mí, a nosotras y a vosotras, vayan a los que venden, compren para ustedes, no les vamos a compartir de nuestro aceite. Ay, qué vírgenes tan envidiosas, tan faltas de amor. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Arrebatamiento. Se llevó a 5 y más él
Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondió diciendo, ay, sí, puro amor, claro que sí, pásenle. No importa que lleguen tarde cuando ya empezó el culto. Adelante. No. De cierto os digo que no os conozco. Velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Más nos vale ser esas esposas atentas, esperando. Segunda etapa, primera etapa se separan. Segunda etapa, el desfile del novio y se lleva a su novia. Y la tercera etapa es estas cenas de las bodas del Cordero. Como en las bodas de Caná en Juan capítulo 2, que duraban semanas. Y esa es nuestra eternidad. Las bodas del Cordero es la eternidad. Una fiesta continua sin parar. Ahora, regresemos a Mateo, capítulo 22. Tienes que saber cómo ir vestido y hay un grave problema con esto. Vean 22, dice, en esta boda, recuerden que el rey tiene el mérito y el poder de organizar su fiesta. Él es el único que pudo hacer una fiesta así, nadie más. Dios tomó la iniciativa de organizar esta fiesta sin que nadie mortal lo merezca. Pero Dios en su misericordia tomó y invitó a toda la humanidad. ¿Pero qué pasó? Capítulo 22, versículo 4. 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Otra vez él insiste, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, preparé mi comida, mis toros, mi super buffet Uber, con Subway, con todos los restaurantes que te imagines, porque eso de toros y animales engordados no se nos antoja, ¿verdad? Pero una carnita, unos tacos, y todo está dispuesto, vengan a las bodas. ¿Y qué hace la gente? Oh, hombre, ¿cómo va a estar el gorro? Digo, ¿cómo va a estar la organización? ¿Verdad? No, dice, mas ellos sin hacer caso, se fueron uno a su trabajo, otro con sus familiares, y otros tomando a sus siervos, los afrentaron y les dijeron, ¿tú quién eres para decirme cómo debo vivir mi vida? Al oírlo el rey, se enojó. Es normal, haces una fiesta y que nadie venga, no solo te sientes mal, te enojas. La fiesta vacía, las mesas servidas, los meseros listos y nadie llega a la fiesta. ¿Cómo creen que se siente el Señor? Cuando nadie quiere venir a la fiesta del Señor, cuando es lo que más nos cuesta hacer y solamente es 1 hora, 2 a la semana. Pero no fuera el trabajo porque a las 7 estás ahí puntualito, jefe. Ya son las 2, jefe, ya me tengo que ir. No, hombre, ya son las 10, jefe, sigo aquí. ¿Dónde está nuestra prioridad? La primera fase se cumple en la vida de cada creyente cuando pone su fe como Cristo el Salvador. La dote pagada al novio es la sangre de Jesucristo. La segunda fase se cubre cuando llega el arrebatamiento de la iglesia y son arrebatados cuando Cristo reclama a su novia y se la lleva. Pero la tercera fase son las bodas al Cordero. Y estos detalles son increíbles. No quieren ir a la boda. ¿Qué hace el rey? Se enoja. Así como ese bebé está enojado, ¿verdad? Nada, no es cierto. Y al oírle el rey se enojó, Sara está enojada, no, Sara está hermosa. Y enviando a sus ejércitos, ¿qué hace con esos hombres? Les dice, tranquilos, no pasa nada, hay una segunda oportunidad, vengan a la boda. No, destruyéndolos, les quemó la ciudad. Y dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Estos son los judíos que rechazaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué hace el Señor? Id pues a las salidas de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. El Señor no se va a quedar con el coraje. Él va a ir y traer a uno que aprecie su fiesta, que quiera su invitación. Pero si tú la estás despreciando, quemará y destruirá tu vida. Y traerá a uno que sea digno a su boda, porque su boda se va a llenar. Los lugares están contados, las invitaciones fueron repartidas. ¿Vamos a llegar? Pero hay una nota más interesante, versículo 11. El rey llega a la fiesta y dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Cómo? Va a llegar alguien allá arriba en la boda y de repente Dios va a decir, oye, ¿qué onda? Vienes de jeans, de tenis, vienes mal vestido a la boda. ¿Cómo te atreves a presentarte delante del Señor en esas fachas? ¿Qué hace el Señor? No pasa nada, libertad, cada quien se viste como quiere. No, es una boda. ¿Cómo creen que funcionan las bodas? Tuvimos una boda en octubre pasado aquí. Hicimos una representación de una boda para el Señor y todos nos preparamos. ¿Hoy quién se casa? Y el pastor estaba haciéndonos la imitación de que es Cristo con su iglesia. Cada domingo venimos así delante del Señor. Y dice,
y encuentra a uno mal vestido y le dice: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Todos son invitados, pero muy pocos obedecen. Todos son llamados a las bodas, pero muy pocos se quieren vestir. ¿Vestirnos de qué? Apocalipsis capítulo 19, 8. Gocémonos y alegremos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, si su esposa se ha preparado. ¿Cómo? Versículo 8. Y a ella, a la novia, a ustedes, siervo fiel, a mí somos siervo fiel, la novia de Cristo, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cómo estás haciendo tu vestido? ¿Cómo está tu vestimenta? ¿Cuáles son esas acciones justas con las que te vas a vestir? Hoy, la iglesia cristiana, hay demasiadas iglesias. Solamente a 4 cuadras hay 10 iglesias aquí. Ya parecemos la misa, la parroquia de la esquina. ¿Cuántas iglesias cristianas abundan? Hay muchas. ¿Y cuántas personas asisten a estas iglesias? Pero ¿son cristianos? ¿Están desechando las cosas de abajo? ¿Están haciendo la voluntad de Dios? ¿Están apreciando las cosas de arriba? ¿Están trabajando por la herencia? ¿Están caminando rumbo a la eternidad? Pero Cristo viene pronto y va a arrebatar a su iglesia. Y solo los verdaderos creyentes, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, serán arrebatados como las vírgenes prudentes. Pero se quedará mucho insensato. Nuestras iglesias se van a quedar llenas de miembros diciendo: me quedé. Tenemos que darnos cuenta que estas iglesias están llenas de inconversos, de personas que dicen ser, pero no creen, que dicen tener, pero no hacen, que dicen, pero no viven. Se van a quedar y no van a entrar al milenio. El milenio es una experiencia maravillosa. Cristo reina en la tierra, Cristo se planta en esta tierra, Él reina en Jerusalén, en el templo. Naucalpan, Tlanepantla, Tizapán van a ser reinos y se les va a entregar a los que hayan hecho acciones justas y estén vestidos para la boda y reinarán con Cristo. Pero si tú decidiste ser solo un espectador, lo serás también en el milenio. Y cuando sea la eternidad, sufrirás pérdida. La eternidad es como un círculo, como un gran ciclo. Todo comienza. Génesis 1:1 va a volver a empezar. En una nueva eternidad, una nueva creación, pero no una diferente en la que ni me acuerdo quién soy, porque se va a poder ver a los que están sufriendo en el infierno. En Isaías se nos habla de que va a haber personas quemándose y algunos de nosotros podremos ir a ver cómo estarán el lloro y el crujir cada día, para acordarnos de lo que Cristo hizo. Se va a poder visitar el infierno para ver que es real y decirle a los de acá: nos salvamos. Pero la eternidad no es tan diferente a la vida. La eternidad es vida eterna. ¿Conoces la vida? Solamente esta es eterna, sin tiempo, sin distancia, sin dolor, sin muerte. Apocalipsis 22, para terminar. ¿Cómo será esta vida en la eternidad? Un asomo, para que veas que es muy real la vida eterna, es muy parecida a la nuestra. ¿Vas a tener un cuerpo? Claro que sí. Un cuerpo que se le teletransporta, un cuerpo que decide, no que necesita, un cuerpo que come, que duerme, que trabaja, que sueña, que lucha, que emprende, pero un cuerpo glorificado. Capítulo 22 de Apocalipsis. Después me mostró un río limpio. ¿Qué es un río limpio? ¿Todos conocen un río limpio? No los ríos de México, río limpio. Eso es la vida eterna. De agua vida, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad. ¿Cómo? ¿Va a haber una ciudad? ¿No vamos a vivir en un jardín? Sí, es un jardín templo, pero es una ciudad de esas tipo Avatar y las que han visto en películas. Eso. Y dice: y uno a otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Cuál? El que Cristo prohibió con serafines y puso a sus serafinos. Nadie toca el árbol. Cuando uno empieza a comer del árbol de la vida, se hace inmortal. Somos criaturas. Aun cuando estemos en la gloria con el Señor, dependeremos del árbol de vida para seguir viviendo. Dios quita el acceso al árbol para que los humanos no sigan comiendo y sigan viviendo, sino que sin el árbol de la vida los humanos empiezan a morir, a envejecer, a corromperse. Pero ese árbol de vida va a ser de nuevo plantado. Ese árbol está ahí guardado para volverse a poner en el centro de la ciudad y tiene 12 frutos, un árbol muy distinto.
que da 12 frutos. Ahí sí le vamos a poder pedir peras al olmo y manzanos al durazno. 12 frutos cada año del que vamos a comer, a saborear. La vida eterna es así. Y las hojas del árbol eran para la sanidad. Va a tener hojas y nos vuelve a recordar el Salmo 1. Será como árbol plantado que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono del Cordero de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán. ¿Queremos estar caminando rumbo a la eternidad? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque entendemos que nos falta mucho. Estamos limitados, Señor. Estamos llenos de tierra, de mundo, de elementos humanos, y no de tu palabra, no de tu eternidad, no de tu milenio, no de las bodas preciosas del Cordero. Hemos cantado que estamos unidos como hermanos y que todo lo que respire alabe al Señor, porque Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Pero no vamos a limpiarnos en ese río de agua viva. Queremos estar viviendo en tiempo gerundio, desechando, haciendo, apreciando, trabajando y caminando rumbo a la eternidad. Cuán grande eres tú, Señor. Cuán grande eres. Nuestro corazón entona esa canción porque buscamos primero tu reino, sabiendo que todo va a ser añadido por 100 veces. Hoy, Señor, queremos pedirte que nos satures de tu Espíritu Santo. Y esto no es un acto de magia ni un misticismo. Es a través de tu palabra como podemos ser saturados por el Espíritu Santo. No es a través de un lindo canto, no es a través de una religión de todos los domingos. Es una vida diaria conectada a ti, a tu presencia, a tu poder y a tu persona. Queremos sentir el fuego de tu amor, queremos sentir el gozo de tu salvación y proclamarlo a todo el mundo, caminando rumbo a la eternidad. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.